Hola de nuevo. Para seguir profundizando un poco en el tema de las relaciones internacionales y la geopolítica, vamos a profundizar o vamos a ver un poco, aparte del temario, que no nos ha dado mucho tiempo a comentarlo, lo que es el Foro Económico Mundial. Bueno, el Foro Económico Mundial es conocido popularmente como el Foro de Davos porque se reúnen en esa ciudad suiza todos los años. El Foro Económico Mundial es una organización no gubernamental, pero es de índole internacional y todos los años se reúnen en esta ciudad suiza multitud de empresarios, eh, políticos, expertos de un montón de campos diversos para tratar temas de nivel internacional de muy distintos ámbitos. Normalmente tratan los principales temas o los temas más acuciantes a nivel mundial en cada uno de los momentos. Este foro fue fundado en el año 1971 por un profesor de economía de la Universidad Suiza y es un foro que fue adquiriendo una importancia cada vez mayor y reúne a lo más granado de todos los ámbitos. ¿Veis? El nivel de participantes que tiene es muy importante, es de una gran importancia a nivel geopolítico, ya que se le reúnen expresidentes, gente relevante en el ámbito de la política, en el ámbito de las compañías tecnológicas más relevantes, más importantes, de las compañías transnacionales más importantes a nivel mundial. Se reúne todo el poder que nos de los países, digamos, pero se reúne todo el poder actual, se reúne en esta ciudad durante unos días, a lo largo de unos días, es un foro este económico de Davos que está formado por un montón de miembros que pagan una cantidad por pertenecer a esta ONG. Se calcula que participan unas 1000 empresas, 1 millar de empresas. Aparte de esta reunión de carácter internacional, en cada una de las regiones del globo pues se van reproduciendo reuniones regionales, yo que sé, en África, en Asia, en América Latina, etcétera. Entonces tiene una gran importancia y casi todas las empresas quieren estar presentes. Por ejemplo, para que veamos un ejemplo de los temas que se han tratado en este año, en el 2022, pues para que veáis, pues por supuesto, el tema más relevante en estos momentos es la guerra de Ucrania. Bueno, pues la cooperación global necesaria para ayudar a Ucrania en estos momentos. Las 3 crisis interconectadas para ellos, que son clima, alimentos y energía. La futura recesión que se viene, que ellos ponían en la agenda, no uses la palabra R, pero podría venir de todos modos. Cómo podríamos evolucionar y cómo podríamos mejorar en caso de que existiese otra pandemia. No hay que olvidar que tras la pandemia es la primera reunión que se reúnen otra vez todos de forma personal, no de forma virtual, con lo cual es importante tenerlo en cuenta, que también estuvo pausada ahí por la pandemia. Género, desigualdad y empleos del mañana y nuestro futuro es digital. Estos son los temas más importantes que se han tratado. Igual que tiene mucho apoyo por parte de muchas empresas, recibe multitud de críticas y tenemos que tener en cuenta los pros y los contras. Igual que en los temas hemos hablado mucho de la importancia que tiene la digitalización, el uso de las nuevas tecnologías, cómo podrían ayudar al mundo de manera global. Eso lo pusimos en un lado y ahora vamos a ver las críticas que se le hacen a este Foro Económico Mundial, y entre los pros y los contras habría que ver, evaluar qué conclusiones sacamos, que eso es lo importante. Primero, los altos costes. Es una reunión que tiene unos altísimos costes en seguridad y en organización. Hay que tener en cuenta que se reúnen miles de vuelos privados, aviones privados de todo tipo, con lo cual, aparte del alto coste en seguridad, también genera un gran nivel de contaminación. A pesar de que luchan contra el cambio climático, la mitad de la gente que va a estas reuniones viene en su avión privado, con lo cual es un poco hipócrita. Pues sí, se podrían hacer las reuniones de manera telemática también. ¿Qué pasa? Que claro, el contacto, las cosas que se cuecen ahí dentro, pues son a través del contacto de las personas que acuden allí. Altos costes de organización y de seguridad,
que requiere que una enorme cantidad de policía, vigilancia privada, etcétera, tenga que actuar ahí, y hay que tener en cuenta que ellos están exentos de impuestos en Suiza, con lo cual muchas personas en Suiza están empezando a decir ¿por qué tenemos que pagar nosotros la seguridad de esto que funciona más como una empresa que como una ONG? Entonces, bueno, hay una falta de transparencia bastante importante en cuanto a lo que cobran sus directivos, que se estima en cifras muy altas, falta de transparencia financiera y que funciona como una empresa familiar de su fundador. También se ha criticado que hay una tasa muy desigual en la participación de mujeres. Ha sido un órgano que tradicionalmente ha estado formado mayoritariamente por hombres. Están intentando revertir un poco esto, pero todavía falta mucho. Aparte de estas cosas que se han criticado, una de las críticas más grandes que se les hace es que ellos hacen como una agenda paralela que debería liderar el mundo entero. El cambio climático ahora, las nuevas tecnologías después, cuáles son los temas prioritarios y los que no. Esta es una de las críticas más importantes que se les hacen desde el ámbito de la geopolítica, que es lo que nos interesa a nosotros, más que los costes de seguridad, etcétera, porque ellos son los que señalan un poco los temas en los que hay que trabajar, cuáles son los más acuciantes, qué deberían hacer los países. Entonces, una crítica importante que se les hace es que estos participantes, la mayoría son considerados hombres de carácter internacional, que no se identifican exactamente con un país. Ellos tienen intereses en muchos países, han viajado y vivido en muchos países diferentes, entonces no velan por la seguridad de las naciones tradicionales. Habíamos comentado cuando hablamos de los problemas que tienen los estados desarrollados para mantener el estado de bienestar, pues es que cada vez ellos tienen menos peso específico los gobiernos nacionales. Cada vez son más estas multinacionales, estos grupos que dominan un poco qué es lo que hay que hacer y lo que no a nivel mundial. Entonces muchos dicen si nadie los votan porque tienen que estar dirigiendo ellos la política un poco, marcar la política mundial. Sobre todo a finales del siglo XX y a principios del XXI se hacían unas manifestaciones terribles en contra del Foro Mundial, donde había ONGs de todo tipo, lo cual requería unos costes enormes de seguridad y de organización. De hecho, muchos personajes famosos como Bono y otros han acudido a estas manifestaciones, que hoy en día ya no son tan grandes como eran, porque hay unas medidas de seguridad mucho más estrictas, cómo pueden llegar o no, etcétera, cada vez es más difícil, pero siempre han generado un gran rechazo. Después también se critica que no es una cosa transparente, no solo en cuanto a su financiación, sino que no permiten que cualquier periodista pueda acceder. Solo los que ellos consideran oportunos tienen acceso a este tipo de eventos, con lo cual la información que se filtra pues no es una digamos información objetiva, sino que recoge las partes que a ellos les interesa más que se divulgue. Muchos intelectuales también apuntan a que estos están formados más que por una élite política, es una élite más empresarial o por políticos que fueron políticos pero que ahora están trabajando para muchas empresas o compañías, etcétera. Entonces que ellos velan por sus intereses, no por los intereses del mundo en general. Velan por sus intereses y para ellos es mucho más práctico, para no tener encontronazos con los gobiernos de cada uno de los países, que ellos abogan por la globalización, que todo esté globalizado, vamos a luchar contra el cambio climático en el mundo, vamos a luchar contra la pobreza, pero al final los critican, dicen que ellos se benefician de toda esta globalización porque cada vez es más difícil para los gobiernos luchar por sí solos contra este tipo de movimientos. También han llegado a establecer muchas alianzas con diversas oficinas de las que trabajan de las de Naciones Unidas. Hemos visto en el temario que Naciones Unidas tiene, según sus temas, tiene diferentes oficinas que tratan esos diferentes temas y han hecho una serie de alianzas que algunos intelectuales también lo ven como, es un poco fuerte, pero como una especie de golpe de Estado global. Ya que Naciones Unidas es como el órgano que se supone que es más objetivo, ecuánime, que trabaja por
por todos los países por igual, bueno, pues ellos lo ven como un intento de ir asaltando poco a poco y tomando poder para hacer más injerencia en los asuntos y para llevarlos un poco a su terreno. Otro asunto que no está siempre claro es cómo se puede asistir. Solo se puede asistir mediante invitación. Entonces, eso está claro. Solo puedes ir si tienes una invitación. ¿Y cómo es el criterio? Ese es el problema. El criterio no está muy claro porque, por ejemplo, ha ido gente que han sido dictadores o hijos de dictadores, gente que ha atentado contra los derechos humanos. Por ejemplo, el hijo de Gaddafi en su momento fue invitado. Es un poco no está muy claro cuál es el criterio que siguen y por qué unas personas pueden acudir y otras no. Y después lo que decíamos, luchan contra el cambio climático, pero una media se estima que en la reunión pasada pues acudieron unos 1.300 aviones privados. O sea, mucha gente va en aviones privados. Todas esas emisiones que se emiten a la atmósfera, pues contaminan un montón. Entonces dices que luchas contra el cambio climático, pero casi todos vais en aviones privados. O sea, es un poco contradictorio. Os voy a poner ahora un vídeo de la directora de Oxfam Internacional que ella propone, es un vídeo en inglés, que es muy importante grabar a los súper ricos que ya son como mega millonarios para paliar la creciente desigualdad que existe en el mundo. Es un vídeo muy cortito, os lo voy a poner para que veáis su opinión. Ella lo ha hecho desde esta ciudad, desde este foro de Davos. La pandemia ha creado un nuevo multimillonario cada 30 horas, mientras que 1 millón de personas podrían caer en la pobreza extrema al mismo ritmo, según la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, Gabriela Butcher. Añade que ha llegado el momento de grabar a los ricos mientras la élite mundial se reúne en el paraíso suizo de Davos. Vemos estas crisis que se suceden y puede parecer abrumador, pero hay un mensaje de esperanza en el sentido de que hay dinero, no está bien distribuido y hay mecanismos para reducir esta desigualdad. Basta aumentar un pequeño porcentaje del 2 al 5% la fiscalidad para los millonarios y con eso podemos recaudar suficiente dinero para abordar estos graves problemas sociales, dice. Y algunos ricos están de acuerdo. Un puñado de asistentes adinerados reunidos en Davos piden a los líderes mundiales que aborden la crisis del coste de la vida, subiendo impuestos a personas como ellos. Bueno, como veis, esta es una de las propuestas que hay, que grabar a los super ricos con un porcentaje muy pequeño se podrían hacer muchas cosas importantes. Algunos de los que asisten a estas reuniones y son súper ricos están de acuerdo, hay otros que no. Y os voy a poner, esto es del 2017, para que lo veáis, 8 predicciones para el mundo en el 2030. Esto es lo que pensaban ellos que iba a pasar en el 2030. Hay que tener en cuenta que muchas de estas predicciones que ellos tienen y de estas afirmaciones se pueden llevar a cabo a lo mejor en los países muy desarrollados, pero sabemos que la brecha entre los países ricos y los países pobres pues es muy importante.
Bueno, como veis, estas eran las predicciones que ellos hacían en el 2017. Algunas de ellas se cumplirán con el tiempo, como que se están generando órganos que no son naturales para, por ejemplo, hacer trasplantes. Se está trabajando en este tipo de cosas de biomedicina, está habiendo muchos avances. Me hacía gracia porque veía el dron repartiendo el paquete y recientemente hemos visto la noticia de que Amazon en California va a despedir en vez de a 10.000 personas, bueno, en Estados Unidos a 20.000, porque en California ya han empezado a hacer los repartos con drones. Entonces, ¿hasta qué punto es algunos de los emprendimientos son para beneficio de la humanidad y otros son para beneficio personal? ¿Es importante este foro o no? Es importante que, a pesar de que haya una brecha, perdón, económica y de desarrollo enorme entre unos países y otros, pues todas estas empresas tecnológicas sigan avanzando. Evidentemente, para la humanidad en un futuro se podrán ir extendiendo este tipo de acciones, este tipo de tecnología. En unos países va a llevar mucho más tiempo que en otros. Entonces, ahí os lo dejo para que veáis si realmente es como digamos, organización no gubernamental, que lo vemos como una ONG, o es más una reunión de empresarios para ver cómo pueden tirar con sus negocios a nivel mundial. Tiene un poco de todo. Tienen también intención en ayudar a países del tercer mundo, donde estaba habiendo muchas migraciones debido sobre todo al cambio climático. Veíamos ahí que se preveían desplazamientos de 1.000 millones de personas. Eso está ya ocurriendo. Entonces, bueno, hay cosas que sí tienen sentido, otras no tienen sentido, unas funcionan, unas son más benéficas y otras son más interesadas. Entonces, bueno, os lo dejo para que lo veáis. Si tenéis algún tipo de curiosidad, viene mucha información en su página web y bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por vuestra visualización. Como veis, estas eran las predicciones que ellos hacían en el 2017. Algunas de ellas se cumplirán con el tiempo, como que se están generando órganos que no son naturales para, por ejemplo, hacer trasplantes. Se está trabajando en este tipo de cosas de biomedicina, está habiendo muchos avances. Me hacía gracia porque veía el dron repartiendo el paquete y recientemente hemos visto la noticia de que Amazon en California va a despedir en vez de a 10.000 personas, bueno, en Estados Unidos a 20.000, porque en California ya han empezado a hacer los repartos con drones. Entonces, ¿hasta qué punto es algunos de los emprendimientos son para beneficio de la humanidad y otros son para beneficio personal? ¿Es importante este foro o no? Es importante que, a pesar de que haya una brecha económica y de desarrollo enorme entre unos países y otros, pues todas estas empresas tecnológicas sigan avanzando. Evidentemente, para la humanidad en un futuro se podrán ir extendiendo este tipo de acciones, este tipo de tecnología. En unos países va a llevar mucho más tiempo que en otros. Entonces, ahí os lo dejo para que veáis si realmente es como digamos, organización no gubernamental, que lo vemos como una ONG, o es más una reunión de empresarios para ver cómo pueden tirar con sus negocios a nivel mundial. Tiene un poco de todo. Tienen también intención en ayudar a países del tercer mundo, donde estaba habiendo muchas migraciones debido sobre todo al cambio climático. Veíamos ahí que se preveían desplazamientos de 1.000 millones de personas. Eso está ya ocurriendo. Entonces, bueno, hay cosas que sí tienen sentido, otras no tienen sentido, unas funcionan, unas son más benéficas y otras son más interesadas. Entonces, bueno, os lo dejo para que lo veáis. Si tenéis algún tipo de curiosidad, viene mucha información en su página web y bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias
por vuestra visualización.